Cuando hablamos de la conquista de América, nuestras mentes se llenan de imágenes de hombres. Vemos soldados barbudos con armaduras pesadas, sus cascos de acero brillando bajo un sol áspero y desconocido. Los imaginamos a caballo, blandiendo espadas y cruces, impulsados por una sed de oro, gloria y Dios. Los nombres que nos vienen son los de capitanes y gobernadores: Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia. Sus historias están grabadas en los cimientos de las naciones, cuentos de ambición, violencia y descubrimiento. Pero esta historia, tan a menudo contada a través de los ojos de sus protagonistas masculinos, está incompleta. Es una historia con páginas perdidas, con voces silenciadas, con sombras donde debería haber luz. Escondidas dentro de estas grandes narrativas masculinas están las historias de mujeres que también cruzaron el vasto océano. No eran meras esposas o compañeras que seguían a hombres poderosos. Eran participantes activas, sobrevivientes y constructoras de este nuevo mundo. Una de esas mujeres fue Inés Suárez. Su nombre puede que no resuene tan fuerte como el de los conquistadores, pero su impacto fue igual de profundo, su coraje igual de feroz. Fue una mujer que se atrevió a salirse del rol que la sociedad le había asignado. Una mujer que empuñó no solo una aguja, sino, cuando fue necesario, una espada. Para entender la conquista, debemos buscar a estas mujeres, porque en sus historias reside una verdad más completa y humana sobre nuestro pasado. Inés llegó a un mundo definido por la voluntad de los hombres, un lugar donde las fortunas se hacían y se perdían a punta de lanza. La empresa española en América fue una empresa militar, un asunto brutal y caótico donde las reglas del viejo mundo a menudo se doblaban o se rompían. Para que una mujer no solo sobreviviera sino que prosperara en este ambiente, se requería una resiliencia e inteligencia mucho más allá de lo común. Tuvo que navegar por la intrincada política de la expedición, la constante amenaza de la resistencia indígena y los prejuicios profundamente arraigados de su propia gente. Inés hizo más que navegar por este mundo. Ayudó a darle forma, dejando una marca indeleble en la tierra que algún día se llamaría Chile. Su historia no es sencilla. Es un relato de inmenso amor y profunda pérdida, de lealtad inquebrantable y decisiones difíciles, incluso brutales. Fue una curandera y una guerrera, una amante y una líder. Desafió las expectativas de su tiempo, demostrando que la fuerza de una mujer no se limitaba a la esfera doméstica. Las crónicas escritas por hombres a menudo la relegaban a las notas a pie de página, mencionándola como la amante de Pedro de Valdivia. Pero ella fue mucho más. Fue una verdadera conquistadora, una fundadora de una nación y una mujer cuya vida desafía la forma misma en que recordamos el nacimiento de América Latina. Su viaje nos recuerda que la historia nunca es solo una historia, sino un tapiz tejido con muchos hilos. Inés Suárez nació alrededor de 1507 en Plasencia, una ciudad en la región española de Extremadura. Era una tierra de extremos duros, de veranos abrasadores e inviernos fríos, un lugar que forjó personas de carácter fuerte e inquebrantable. Ella no nació en la nobleza ni en la riqueza. Su familia era humilde y su futuro parecía predeterminado. Estaba destinada a ser costurera, esposa y madre, su mundo confinado a los muros de piedra de su ciudad natal. Aprendió a coser con habilidad y precisión, un oficio que le enseñó paciencia y atención al detalle. Estas eran cualidades que le servirían bien en la vida impredecible que le esperaba, lejos de las calles conocidas de Plasencia. Se casó con un hombre llamado Juan de Málaga, un alma inquieta que, como tantos otros de su tiempo, fue seducido por la promesa de las Américas. Soñaba con encontrar fortuna en las legendarias tierras al otro lado del mar. No mucho después de su matrimonio, él partió, prometiendo enviarla a buscar una vez que hubiera hecho su nombre y fortuna. Pasaron los años, las cartas eran pocas y esporádicas, y luego dejaron de llegar por completo. Inés quedó en un estado de incertidumbre, una mujer casada sin marido, una figura respetable pero solitaria. Pero Inés no era de las que aceptaban pasivamente su destino. El mismo espíritu de aventura que había llamado a su marido comenzó a agitarse en su propio corazón. Ella no esperaría para siempre. Desafiando todas las convenciones del siglo XVI, Inés tomó una decisión que fue a la vez escandalosa y extraordinariamente valiente. Iría ella misma a las Américas. Una mujer sola viajando al Nuevo Mundo era casi inaudito.
Era un lugar para soldados, comerciantes y sacerdotes, no para una costurera de Extremadura en busca de un marido perdido. Tuvo que solicitar a la corona una licencia para viajar, un proceso burocrático que era difícil incluso para los hombres. Presentó su caso con determinación, enmarcando su viaje como la piadosa búsqueda de una esposa leal que intentaba reunirse con su cónyuge. Después de mucha persistencia, su solicitud fue concedida. Vendió sus escasas posesiones y zarpó, dejando atrás la única vida que había conocido. Su llegada a las Américas no fue lo que ella podría haber imaginado. Llegó a Venezuela y comenzó su larga búsqueda de Juan de Málaga. El rastro la llevó de un asentamiento polvoriento a otro, un viaje que la expuso a la cruda y a menudo violenta realidad de las colonias españolas. Finalmente, en Lima, la recién fundada capital de Perú, recibió la noticia que tanto había temido como esperado. Su marido había muerto. Había sido asesinado en la batalla de las Salinas. Inés era ahora una viuda, sola en una tierra extraña y peligrosa. Pero en lugar de ser derrotada por esta noticia, encontró una extraña sensación de libertad. Su antigua vida había terminado de verdad. Una nueva, una hecha por ella misma, estaba a punto de comenzar. En Lima, el vibrante y caótico corazón del virreinato español, el camino de Inés Suárez se cruzó con el de otra alma de Extremadura, Pedro de Valdivia. Él era un soldado distinguido, un hombre de gran ambición y carisma que había servido bajo Francisco Pizarro. Valdivia soñaba con una conquista propia, con marchar hacia el sur a las tierras conocidas como Chile, un territorio que otros habían intentado y no habían logrado someter. Hubo una conexión inmediata entre Inés y Pedro. Eran dos caras de la misma moneda, ambos impulsados por una voluntad poderosa y una visión para el futuro. Inés, ahora viuda con una pequeña pensión real, invirtió sus recursos y su espíritu en su audaz empresa. Valdivia organizó su expedición a Chile, pero fue una empresa difícil. El intento anterior, liderado por Diego de Almagro, había terminado en desastre, y pocos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y fortunas en lo que se consideraba una tierra maldita. Valdivia luchó para reclutar hombres y reunir suministros. En este entorno desafiante, Inés se convirtió en algo más que su compañera. Se convirtió en una socia esencial. Atendía a los enfermos, cosía banderas y reparaba ropa, y administraba los pocos recursos que tenían. Su presencia trajo una apariencia de orden y cuidado al rudo campamento de soldados. Era la única mujer española en toda la expedición, un hecho que la convirtió tanto en una curiosidad como en un pilar de fortaleza. El viaje hacia el sur fue una prueba brutal de los límites humanos. La expedición tuvo que cruzar el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra. Era un paisaje desolado de roca y arena, un lugar donde el sol castigaba sin piedad y el agua era más escasa que el oro. Hombres y animales comenzaron a sufrir y morir de sed y agotamiento. La esperanza disminuía con cada paso y el motín bullía justo debajo de la superficie. Los soldados, con la garganta reseca y el espíritu quebrantado, comenzaron a maldecir a Valdivia por llevarlos a este infierno. Fue en este momento de desesperación absoluta que Inés Suárez demostró su carácter extraordinario y, algunos dirían, su don milagroso. Según las crónicas de la época, cuando todo parecía perdido y la expedición estaba a punto de colapsar, Inés tomó el asunto en sus propias manos. Recordó una habilidad de su tierra natal, la de Zahorí, una adivina de agua. Caminó por el árido paisaje, buscando una señal de vida. Finalmente, se detuvo en un lugar determinado y ordenó a los hombres que cavaran. Estaban escépticos, pero obedecieron. Después de cavar solo unos pocos metros, encontraron agua. Un manantial brotó de la tierra seca, salvando a la expedición de una muerte segura. Ya fuera intuición, suerte o intervención divina, este acto consolidó su estatus como miembro vital de la expedición. El lugar todavía se conoce hoy como Aguada de Doña Inés, un testimonio de la mujer que encontró agua en el desierto. Tras sobrevivir a los horrores del desierto, la expedición finalmente llegó al fértil Valle Central de Chile. El paisaje era un paraíso bienvenido después del árido Atacama, con vegetación exuberante y un río, el Mapocho, que lo atravesaba. Pedro de Valdivia, inspeccionando la tierra desde una pequeña colina que llamó Santa Lucía,
supo que había encontrado el lugar perfecto para su capital. El 12 de febrero de 1541, fundó oficialmente la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Fue un comienzo humilde, una pequeña colección de chozas de madera y paja dispuestas en forma de cuadrícula, un pequeño puesto avanzado europeo rodeado por una vasta y hostil naturaleza. Inés Suárez fue fundamental para el establecimiento de este nuevo asentamiento. Mientras los hombres se centraban en asuntos militares y en afirmar su dominio sobre el pueblo picunche local, Inés asumió las responsabilidades domésticas y logísticas que eran cruciales para la supervivencia. No se contentaba con simplemente administrar un hogar. Ayudó a construir una comunidad. Supervisó la siembra de los primeros cultivos, introduciendo trigo europeo y criando gallinas. Estableció una pequeña enfermería, usando su conocimiento de remedios herbales y curación para cuidar a los enfermos y heridos. Era la matriarca de esta ciudad incipiente, una fuente de estabilidad y sabiduría práctica en un lugar constantemente al borde del caos. Su papel se extendió mucho más allá de estas tareas domésticas. Inés era una asesora de confianza para Valdivia, su opinión valorada en los consejos de guerra y gobierno. Poseía un agudo sentido político y una profunda comprensión de los hombres que la rodeaban. Conocía sus ambiciones, sus miedos y sus lealtades. Valdivia, quien estaba profundamente enamorado de ella, la trataba como su compañera en todo el sentido de la palabra. Su relación, sin embargo, era una fuente de tensión constante. Valdivia estaba casado con una mujer, Marina Ortiz de Gaete, quien todavía estaba en España. Su romance abierto con Inés escandalizó a los miembros más conservadores de la expedición y eventualmente tendría graves consecuencias políticas para ambos. A pesar de la política interna, el principal desafío fue la creciente resistencia de la población indígena, liderada por el formidable cacique Michimalonco. Los españoles habían establecido su ciudad en el corazón del territorio nativo, alterando una forma de vida que había existido durante siglos. El pueblo picunche no aceptó esta invasión pasivamente. Vieron a los españoles por lo que eran, intrusos que tomaban sus tierras y exigían su trabajo. La pequeña ciudad de Santiago era una isla en un mar de resentimiento. Cada día era una lucha, y los colonos vivían bajo la constante amenaza de ataque. Se estaba preparando el escenario para una confrontación violenta que pondría a prueba el coraje de cada habitante de Santiago. La tormenta estalló el 11 de septiembre de 1541. Mientras Pedro de Valdivia estaba fuera de la ciudad con un contingente de soldados, Michimalonco vio su oportunidad. Lanzó un ataque masivo y coordinado contra el vulnerable asentamiento de Santiago. Miles de guerreros descendieron sobre el pequeño puesto, sus gritos de guerra resonando por el valle. Prendieron fuego a los techos de paja de las chozas, y pronto toda la ciudad quedó envuelta en llamas. Las pocas docenas de soldados españoles que quedaron para defender Santiago estaban en gran desventaja numérica, luchando desesperadamente en medio del humo y el caos. La batalla se prolongó durante horas, y los españoles, exhaustos y heridos, comenzaron a perder la esperanza. Inés Suárez estuvo en el corazón de la batalla desde el principio. No era una mujer que se escondería mientras los hombres luchaban. Se movía por la ciudad en llamas como un espíritu de desafío, llevando agua a los combatientes exhaustos, atendiendo las espantosas heridas de los caídos y gritando palabras de aliento para levantar su decaído ánimo. Llevaba una cota de malla sobre su vestido y un casco en la cabeza, un símbolo de su negativa a ser una víctima pasiva. Las crónicas escritas por los hombres que estuvieron allí ese día hablan de su increíble valentía. Fue un faro de resiliencia en una escena de devastación total. Su sola presencia evitó un colapso completo de la defensa española. A medida que avanzaba el día, la situación se volvió crítica. Los españoles estaban siendo empujados de regreso a la plaza central, su última línea de defensa. Habían logrado capturar a 7 caciques indígenas que estaban prisioneros como rehenes. La batalla se estaba volviendo en su contra, y la derrota parecía inevitable. Fue en este momento que Inés tomó una decisión tan despiadada como estratégica, una elección que ha sido debatida por historiadores durante siglos. Al ver la desesperación en los ojos del oficial al mando, propuso una idea aterradora. Debían matar a los caciques cautivos y arrojar sus cabezas entre las filas de los guerreros atacantes para sembrar el terror y la confusión entre ellos. Los hombres dudaron. La idea era bárbara.
una violación de las supuestas reglas de la guerra. Pero Inés fue inflexible. Argumentó que este no era un momento para la caballería, era un momento para la supervivencia. Según la leyenda, cuando los hombres aún vacilaban, ella no esperó su permiso. Fue a la choza donde estaban los prisioneros, tomó una espada y, con sus propias manos, ejecutó al primero de los líderes cautivos. Su impactante acto impulsó a los soldados a la acción. Siguieron su ejemplo, y las cabezas cortadas de los caciques fueron arrojadas sobre las empalizadas. El impacto psicológico en los atacantes fue inmenso. Al ver a sus líderes tan brutalmente asesinados, su moral se hizo añicos y su ataque flaqueó, dando a los españoles la oportunidad que necesitaban para lanzar un contraataque final y desesperado y ahuyentarlos. La defensa de Santiago cimentó el estatus legendario de Inés Suárez, pero no resolvió sus problemas políticos. Su relación con Pedro de Valdivia fue el fundamento de su poder, pero también su mayor vulnerabilidad. A los ojos de la Iglesia y la corona, ella vivía en pecado con un hombre casado. Este adulterio público era una fuente constante de chismes y desaprobación entre los colonos. Aunque Valdivia tenía poder absoluto en la nueva colonia, su autoridad moral fue socavada por su vida personal. Sus enemigos usaron su relación con Inés como arma en su contra, pintándolo como un hombre gobernado por la pasión en lugar de la razón y el deber. Durante años, Inés y Pedro vivieron como la pareja gobernante no oficial de Chile. Ella era su confidente, su consejera y su compañera en el inmenso proyecto de construir una nueva colonia. Compartían un amor profundo y genuino, forjado en el crisol de la travesía del desierto y los fuegos de Santiago. Inés no era solo una amante, era una cofundadora, y su influencia se sentía en cada aspecto de la vida colonial. Recibió concesiones de tierras o encomiendas a su propio nombre, un privilegio raro para una mujer en ese momento. Esto le dio independencia económica y un poder significativo, convirtiéndola en una de las figuras más influyentes en la joven colonia. Sin embargo, el mundo más allá de Chile se estaba cerrando sobre ellos. Cuando Valdivia tuvo que viajar de regreso a Perú para reafirmar su autoridad y reunir más recursos, fue juzgado por el nuevo virrey, Pedro de la Gasca. Entre las muchas acusaciones presentadas en su contra por sus rivales, estaba la de mantener una relación ilícita y escandalosa con Inés Suárez. Para salvar su posición como gobernador de Chile, y quizás incluso su vida, Valdivia se vio obligado a tomar una decisión dolorosa. La corte le ordenó terminar su relación con Inés y traer a su esposa legal, Marina Ortiz de Gaete, de España a Chile. También se le ordenó que Inés se casara con otro hombre en unos pocos meses. Este fue un golpe devastador para ambos. Valdivia se vio obligado a sacrificar su amor por su ambición. Para Inés, fue una humillación pública y el fin de una era. El hombre con quien había conquistado un reino se vio ahora obligado a dejarla de lado por conveniencia política. Había sido su compañera igualitaria, una guerrera que había luchado a su lado, y ahora estaba siendo reducida una vez más a una mujer cuyo destino era decidido por hombres. Pero Inés, siempre la superviviente, no se dejaría quebrar por este decreto. Había enfrentado la muerte en el desierto y el fuego en Santiago. Enfrentaría este nuevo desafío con la misma resiliencia que había definido toda su vida. Ante el decreto de la corte, Inés Suárez tuvo que encontrar un marido. El hombre elegido para ella fue Rodrigo de Quiroga, uno de los capitanes más capaces y de confianza de Valdivia. Era un hombre respetado, más joven que Inés, y la había admirado durante mucho tiempo desde la distancia. Su matrimonio en 1549 nació de una necesidad política, una orden de un virrey distante. Sin embargo, lo que comenzó como un arreglo se convirtió en una relación de profundo respeto, compañerismo y afecto. En Quiroga, Inés encontró un tipo de compañero diferente al de Valdivia. Era menos carismático y ambicioso, quizás, pero era firme, leal y devoto a ella. Su matrimonio marcó una nueva fase en la vida de Inés. Pasó de ser la controvertida amante del gobernador a la respetada esposa de un prominente capitán, quien más tarde se convertiría en gobernador de Chile en 2 ocasiones separadas. Se convirtió en Doña Inés, una matriarca poderosa y rica de la sociedad santiaguina. Junto con Quiroga, ella administró sus vastas propiedades y encomiendas, demostrando ser una administradora astuta y eficaz. Dedicó gran parte de su energía y riqueza a obras de caridad y a la Iglesia, quizás como una forma de expiar su pasado,
o simplemente para solidificar su nuevo y respetable estatus en la comunidad que ella había ayudado a construir. Inés y Rodrigo de Quiroga nunca tuvieron hijos propios, pero criaron a una hija adoptiva. Su hogar se convirtió en un centro de vida social y política en Santiago. Aunque ya no cabalgaba a la batalla, su influencia siguió siendo profunda. Era un vínculo viviente con la fundación de la colonia, una figura de inmensa autoridad moral. Su consejo era buscado por muchos, y su apoyo era crucial para cualquier líder aspirante. Ella había navegado con éxito las traicioneras aguas políticas y se había reinventado, asegurando un lugar de honor y seguridad que les fue negado a tantas mujeres de su tiempo. Su vida con Quiroga fue un testimonio de su habilidad para adaptarse y prosperar, sin importar las circunstancias. Pedro de Valdivia finalmente trajo a su esposa, Marina Ortiz de Gaete, a Chile según lo ordenado, pero no vivió mucho tiempo después de su reencuentro. Fue asesinado en 1553 durante la batalla de Tucapel, capturado y ejecutado por guerreros mapuches liderados por el famoso Lautaro. Inés Suárez le sobrevivió casi 30 años, falleciendo en 1580 a una edad avanzada. Murió como una de las mujeres más ricas y respetadas del Reino de Chile. Su viaje de costurera a conquistadora, de amante a matriarca, estaba completo. Había construido un legado que perduraría mucho después de que los fuegos de Santiago se hubieran convertido en cenizas. Durante siglos, la historia de Inés Suárez estuvo confinada en gran parte a las notas a pie de página de los libros de historia, un personaje colorido pero secundario en la gran epopeya de Pedro de Valdivia. Los cronistas masculinos de la conquista, aunque reconocieron su valentía durante el ataque a Santiago, a menudo se centraron en su papel como amante de Valdivia. Enmarcaron su historia como un romance, un cuento de pasión y lealtad, que si bien era cautivador, eclipsaba sus contribuciones como estratega política y militar, fundadora y administradora. A menudo se la retrataba a través de una lente romántica o sensacionalista, lo que la convertía en una buena historia, pero oscurecía la verdadera complejidad de su carácter y su importancia histórica. La forma en que vemos a Inés Suárez comenzó a cambiar significativamente en los siglos XX y XXI, a medida que los historiadores comenzaron a reexaminar el pasado con un enfoque en las voces que habían sido marginadas. Las historiadoras feministas, en particular, buscaron rescatar a mujeres como Inés de las Sombras, analizando su agencia e impacto en un mundo dominado por hombres. Esta nueva perspectiva permitió una comprensión más matizada de su vida. Ya no era solo la amante de Valdivia, sino Inés Suárez, una actriz histórica por derecho propio, una mujer que ejercía el poder y tomaba decisiones que dieron forma al curso de la historia de una nación. Este cambio fue más que solo agregar el nombre de una mujer a los libros de historia. Se trataba de repensar fundamentalmente la naturaleza de la conquista misma. Un punto de inflexión importante en la percepción popular de Inés llegó con la publicación de mi novela, Inés del alma mía, en el 2006. Si bien es una obra de ficción histórica, el libro llevó su historia a una audiencia global masiva, dando vida a la figura histórica e imaginando su mundo interior, sus motivaciones y sus emociones. La novela la presentó no solo como una nota a pie de página histórica, sino como la protagonista de su propio viaje épico. Este tipo de narración, si bien se toma libertades creativas, juega un papel crucial en despertar el interés público en figuras históricas olvidadas. Anima a los lectores a mirar más allá de la ficción y buscar la verdadera historia, a hacer nuevas preguntas sobre el pasado. Sin embargo, es esencial separar el mito convincente de la realidad histórica. La heroína romántica de una novela no es lo mismo que la mujer compleja, y a veces despiadada, que vivió las brutales realidades del siglo XVI. La Inés histórica fue un producto de su tiempo, una católica devota que también participó en un proyecto colonial violento. Era una curandera que también ordenó la ejecución de prisioneros. Para entenderla, debemos estar dispuestos a abrazar estas contradicciones. No era una simple heroína o una villana. Era un ser humano navegando por un mundo extraordinario y violento, tomando decisiones difíciles para sobrevivir y construir algo nuevo. La vida de Inés Suárez nos obliga a enfrentarnos a las complejidades del pasado y a la importancia vital de revisar la historia desde diferentes perspectivas. Su viaje desde un humilde pueblo en España
hasta la fundación de una nueva nación en una tierra lejana, es un poderoso testimonio de la voluntad y la resiliencia humanas. Desafía la narrativa tradicional de la conquista de América como una empresa exclusivamente masculina. Demuestra que las mujeres no eran meras espectadoras, sino agentes activas que lucharon, construyeron, amaron y lideraron. Ignorar sus historias es aceptar una versión incompleta y distorsionada de nuestros propios orígenes. Su historia nos enseña que las figuras históricas rara vez son simples. Debemos resistir la tentación de categorizar a Inés como una heroína impecable o una villana cruel. Fue tanto una sanadora compasiva como una guerrera implacable, una compañera leal y una participante en un brutal sistema colonial. Su vida estuvo llena de contradicciones, como lo son las vidas de la mayoría de las personas que viven tiempos tumultuosos. Reconocer esta complejidad no disminuye sus logros, la hace más humana y su historia más relevante. Nos recuerda que la historia no es una colección de santos y pecadores, sino un asunto desordenado, complicado y profundamente humano. Al sacar a figuras como Inés Suárez de las sombras históricas, enriquecemos nuestra comprensión del mundo. Empezamos a ver el pasado no como una historia monolítica dictada por grandes hombres, sino como un rico tapiz tejido con las experiencias de muchas personas diferentes. Hombres y mujeres, conquistadores y conquistados, ricos y pobres. Su vida es un poderoso recordatorio de que la historia tiene muchas voces, y tenemos la responsabilidad de escucharlas todas, especialmente aquellas que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. La visibilidad es el primer paso hacia una comprensión más justa y completa de quiénes somos y cómo llegamos a ser. En última instancia, el legado de Inés Suárez es uno de valor. Fue el valor de desafiar las expectativas de su sociedad, de cruzar un océano sola, de enfrentarse a un desierto hostil, de defender una ciudad en llamas y de construir una vida a su manera. Fue una mujer que se negó a ser definida por los límites que otros le impusieron. Su historia no es solo una parte de la historia de Chile, es una parte de la historia de la humanidad. Habla del poder perdurable del espíritu individual para forjar su propio destino, incluso frente a obstáculos abrumadores. Al recordar a Inés, no solo honramos a una conquistadora olvidada, honramos la fuerza y la resiliencia de las mujeres a lo largo de la historia.